Sean muy bienvenidos a esta revisión de la unidad número 3, en la cual particularmente revisaremos los métodos y estrategias de enseñanza y particularmente la metodología de aprendizaje basado en problemas para poder desarrollar una actividad. En este caso de Edu 413, didáctica general, el primer elemento es el concepto clave de la metodología, estrategia de enseñanza y estrategia de aprendizaje. La metodología es un conjunto de pasos que se plantean de manera lógica para el desarrollo y el alcance de un objetivo. Por lo tanto, la metodología define la secuencia que el profesor va a trazar para lograr el objetivo de aprendizaje del estudiante. La estrategia de enseñanza son los distintos procedimientos que ocupa el docente para generar el aprendizaje, donde se integran, por ejemplo, estrategias didácticas, de cómo trabajar el contenido, de cómo desarrollar actividades. Y por otro lado tenemos las estrategias de aprendizaje, que son el conjunto de actividades que los estudiantes usan para poder aprender y lograr el objetivo. Por ejemplo, las técnicas de estudio. En este sentido, algunas características, siempre la metodología es que poseen un fin, se tienen que contextualizar al estudiante, son funcionales para una acción. Algunas metodologías sirven para un elemento, por ejemplo, desarrollar habilidades prácticas, otras metodologías sirven para el desarrollo del pensamiento crítico, trabajar algunas habilidades sociales. Todos esos elementos van a depender de la metodología que uno seleccione. Por otro lado, las metodologías tienen que estar conectadas, tanto con el contenido como con la actividad. Las metodologías tienen que ser eficaces en lograr permitir que el estudiante pueda aprender y generalmente estas metodologías cuentan con recursos de apoyo para que el estudiante pueda estudiar. ¿Cuál es la importancia de las actividades? Las actividades son el vehículo que permiten al estudiante pasar del contenido hacia el aprendizaje. Por lo tanto, estas actividades siempre buscan el logro de un objetivo de aprendizaje. Permiten, obviamente, materializar la materia, el contenido, para ponerlo a servicio de un foco práctico. Facilitan la transposición didáctica, que ya hemos visto en clases anteriores qué significa, y también muchas actividades, cuando son colaborativas, generalmente permiten el desarrollo de habilidades y actitudes en los estudiantes. Algunas consideraciones para que podamos diseñar actividades, para que podamos planificar actividades. Primero, siempre tienen que tener un objetivo de aprendizaje, tienen que estar en línea con las orientaciones curriculares del nivel, el tiempo, el objetivo de aprendizaje. Tienen que tener algunas orientaciones disciplinarias, es decir, la actividad se fundamenta en aprender un contenido, desarrollar una habilidad, una actitud, por ende el tema disciplinario de ese contenido es relevante, ¿cierto?, que se note dentro de la actividad. Tienen un contexto de implementación, hay que tomar en cuenta las características del estudiante, su ritmo, el tiempo disponible que tienen los estudiantes para hacer la actividad, cuáles son sus habilidades previas, cuáles son sus intereses. Obviamente también las actividades tienen que estar acotadas por los tiempos disponibles de la clase y los recursos con los cuales contamos. Y finalmente, una actividad siempre tiene que tener algún elemento evaluativo, ya sea formativo, ya sea de discusión, ya sea sumativo, pero siempre la actividad tiene que contener en su desarrollo alguna evaluación. Por otro lado, debemos considerar el desarrollo de las actividades, que éstas no difuminen, no se pierda su sentido, que siempre siga apuntando el objetivo. Para eso tenemos que ser capaces de entregar orientaciones claras, las instrucciones tienen que quedar muy claras al estudiante, si no, no va a poder desarrollar la actividad completa. La idea es que el profesor vaya mirando cómo se va desarrollando esa actividad, puede ir retroalimentando no solamente al final, sino también durante el desarrollo de la actividad misma y obviamente al final poder evaluar la actividad y reflexionar en torno al desarrollo de la misma, en torno a qué se aprendió. Las situaciones de aprendizaje son actividades más complejas, actividades que colocan al estudiante en un contexto, generalmente que el estudiante pueda representar, hacer una simulación, hacer un juego de roles, que sea una experiencia significativa de trabajo, que no sea la típica actividad ligada a un producto concreto. Un ejemplo, y hemos visto en clase, es diferente una guía, por ejemplo, de matemáticas, a estos ejercicios que se hacen de simulación de comprar en un supermercado, donde uno va aplicando la operatoria. Lógicamente, la segunda situación es mucho más significativa. En este sentido, una situación de aprendizaje para el estudiante le permite organizar la enseñanza al profesor, colocar ciertos hitos claves dentro del curso que sean situaciones de aprendizaje. Apuntan obviamente al aprendizaje significativo, memorable. El estudiante tiene un aprendizaje situado, tiene un aprendizaje activo cuando desarrolla esta actividad, al contrario de actividades más tradicionales. Se aplican los conocimientos previos,
apunta al desarrollo del objetivo de aprendizaje, es muy importante el énfasis en la secuencia de actividades que nos va a dar, ¿cierto?, el norte para que el estudiante llegue a buen término, a buen puerto con su propuesta de situación de aprendizaje. Y generalmente la actividad de aprendizaje es una actividad más extensa que una actividad tradicional, porque estas situaciones de aprendizaje van desde la activación de conocimientos previos hasta la evaluación misma. Tenemos acá una breve propuesta de cómo formular algunas situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, al inicio se puede formular un problema, un desafío, y se explora en torno a eso los conocimientos previos de los estudiantes para darle un contexto. Posteriormente, en el desarrollo se explican aquellos elementos que el estudiante necesita a nivel disciplinario, a nivel de habilidad para resolver la actividad. La idea es que el estudiante logre ahí un conocimiento nuevo sobre los previos que ya tiene y se trabajan los contenidos para que logre cabalmente la comprensión del elemento que requiere para hacer la actividad. Y al final se aplica los nuevos aprendizajes, los nuevos contenidos para que se conviertan en aprendizajes necesitan ser aplicados y esto se da a través de la actividad y posteriormente su evaluación con algún tipo de feedback, de retroalimentación para que la experiencia del estudiante sea completa y tenga claridad de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. En torno a la metodología activa, son un conjunto de metodologías pedagógicas que permiten al estudiante ser actor, ser el elemento fundamental de su propio aprendizaje, porque el estudiante aquí hace algo, no es un ente pasivo, es un ente activo, ¿ya? Y en estas metodologías de aprendizaje son mucho más efectivas porque involucran a los estudiantes. En este caso, los estudiantes construyen. Acá pueden ver una propuesta simple de algunos elementos que contribuyen al desarrollo de metodología activa o que son metodología activa en sí misma. Por ejemplo, actividades del mundo real, que sean motivantes, que lo contextualicen, algunos usos de nuevas tecnologías, trabajo en grupo cuando enfrentan un desafío, la búsqueda de algunas soluciones a problemas, que es lo que vamos a ver hoy. La gamificación también tiende a ser activa porque permite que todos los estudiantes participen. Se deja también un espacio de trabajo autónomo, generalmente al final la reflexión, y la idea es poder descubrir nuevos contenidos, generar nuevo aprendizaje y eso se tiene que evaluar. Las metodologías activas en general promueven la motivación, la creatividad, el pensamiento crítico de parte de los estudiantes y son importantes porque suelen ser metodologías basadas en elementos del mundo real que lo preparan al desarrollo de su vida como estudiante o como o el mundo laboral y por eso es importante que esas actividades junto con desarrollar contenido desarrollen habilidades prácticas, habilidades y actitudes. Las metodologías activas pueden tener diversas formas y dentro de esas una metodología muy importante y que está dentro de la familia de metodología activa es el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas o ABP fue propuesto por Barros en 1986 y es un método que parte del principio de usar problemas como un punto de partida para lograr la adquisición e integración de nuevos conocimientos. Por ejemplo, el profesor genera un problema al estudiante, cómo mejorar la convivencia al interior del establecimiento, y los estudiantes proponen una solución. En esa solución tienen que investigar sobre el problema, dimensionarlo, generar una propuesta y eventualmente después implementarla y evaluar cómo les fue con su propuesta. En este sentido, el foco pedagógico del aprendizaje basado en problemas es resolver problemas o situaciones reales, ¿ya? Generalmente el aprendizaje basado en problemas se suele de alguna manera confundir con los casos. Los casos también pueden ser reales, pero los casos, la solución es más bien una solución teórica. El estudiante enfrenta el caso y propone una solución. En cambio, el aprendizaje basado en problemas genera, construye, aplica una solución. La gracia de esta metodología de aprendizaje basado en problemas es que, si bien tiene algunos pasos, el desarrollo de la problemática no tiene por qué ser lineal y distintos grupos pueden incluso explorar diferentes soluciones a un mismo problema. Al ser problemas situados además, lo hace mucho más significativo y desafiante para el estudiante. El aprendizaje basado en problemas estimula al estudiante a buscar soluciones, reflexionar y a aplicar. Eso es fundamental. Él tiene que aplicar los conocimientos que está adquiriendo para convertirlo en aprendizaje,
promueve la colaboración, desarrolla habilidad analítica y pensamiento crítico en los estudiantes al tener que enfrentarse a un desafío y tener que explorar distintas rutas de solución que sean obviamente efectivas, fiables, realistas, y obviamente potencia también la creatividad y la innovación. En este sentido, acá tienen 10 pasos, que es una propuesta muy sucinta de cómo aplicar la solución de problemas. El primer paso es la planificación del escenario, del problema, de la propuesta, el desafío que se le va a dar al estudiante. El segundo paso, que los grupos se puedan organizar. El tercer paso es la presentación ya mucho más detallada del problema, aclarar los conceptos, las dudas que puedan surgir de eso. En el cuarto paso se define el problema, es decir, de un contexto. En el cuarto paso uno dice, ya, este es el problema que vamos a atender. Generalmente los grupos pueden hacer lluvias de ideas en el quinto paso para precisar y seguir definiendo y acotando más ese problema. Posteriormente, en el paso 6, los estudiantes generan respuestas y alguna suerte de hipótesis tentativa de cómo puede resolver ese problema. Se formulan los objetivos de trabajo que va a tener el desafío del estudiante de resolver el problema. Posteriormente, los estudiantes investigan en torno a ese problema para ver cómo resolverlo, y luego se da la síntesis de presentación de la propuesta de solución del problema. Idealmente, esa propuesta de solución puede ser además implementada y evaluada en la implementación, pero también en otros casos la resolución de problemas puede quedar en un ejercicio más bien de carácter teórico. En ambos casos, siempre es importante evaluar el trabajo y generar un proceso de autoevaluación de lo que desarrollaron los estudiantes. Aquí tenemos un ejemplo más bien escolar de la resolución del aprendizaje basado en problemas. Se presenta el problema, por ejemplo, el profesor presenta al estudiante un problema real de educación diferencial. Por ejemplo, en una escuela, algunos estudiantes con necesidades especiales tienen dificultades para participar de las actividades físicas junto a los demás estudiantes. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación? Entonces, ese es el desafío que tiene que enfrentar el estudiante. Los estudiantes después investigan y analizan. Los estudiantes, por ejemplo, se pueden dividir en grupos, realizan investigación y análisis sobre la temática, recopilan información sobre las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidades o en situación de discapacidad, y buscan también información sobre las mejores prácticas para que puedan ser incluidos, integrados en estas actividades físicas. Se puede dar esta ayuda de idea o brainstorm para generar algunas soluciones, y los grupos ahí tendrían que discutir para generar ideas para poder atender la situación que se está presentando. Y posteriormente se hace un ejercicio de selección y justificación de soluciones, donde los estudiantes evalúan y seleccionan las mejores soluciones y justifican con argumentos por qué seleccionaron esas. Posteriormente implementan la solución en la escuela, creando actividades físicas adaptadas o modificando el equipamiento para que sea más accesible. Acá en esta parte se da la diferencia entre las actividades que van a ser aplicadas y las actividades que van a ser teóricas. Si van a ser teóricas, esto se podría transformar en un informe, en una presentación, en una demostración. Y siempre, siempre, siempre existe evaluación y retroalimentación, donde el docente a cargo evalúa y proporciona una retroalimentación sobre el proceso de construcción de resolución de este problema y los resultados de la implementación o del informe teórico que los estudiantes elaboran para resolver el problema que se les planteó, lo que permite al estudiante aprender de sus éxitos y fracasos para mejorar la solución a futuro. Ahora lo invitamos a que ustedes puedan generar su propia actividad de aprendizaje basada en problemas para sus estudiantes. Nos seguimos viendo en clase. Hasta luego.